doctora Frida Jiménez de Lee. ¿Me escucha? ¿Me Sí, doctora. escuchan? Sí, doctora, Sí, adelante, doctora. por favor. Se le escucha perfectamente. Bien. Y tengo el agrado de presentar a ustedes la tercera y última jornada del módulo de pediatría del curso Tópicos Selectos para el Médico General. En esta oportunidad debo saludar en primer lugar la presencia del doctor Miguel Farfán Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Y debo hacer recordar a los participantes que al finalizada la jornada deben responder a una encuesta que saldrá en la pantalla y que servirá al mismo tiempo para registrar su asistencia. Asimismo, solicitamos a los distinguidos expositores a cargo de esta jornada que luego de su exposición permanezcan en el ambiente y respondan a las preguntas formuladas en el área de preguntas de la plataforma Zoom. Vamos a iniciar con el primer tema. El primer tema está a cargo del doctor Emilio Andrés Cabello. Y se trata de obesidad, diabetes, mellitus y síndrome metabólico en niños. El doctor Emilio Andrés Cabello es pediatra endocrinólogo, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en salud pública y magíster en medicina egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Miembro asociado de la Asociación Peruana de Estudios de la Obesidad y Aterosclerosis. Miembro titular de la Sociedad Peruana de Pediatría. Doctor Cabello, tiene usted 25 minutos para desarrollar su exposición. Muchas gracias, doctora Jiménez, muy agradecido. En primer lugar, mi saludo y un abrazo fuerte a todos los colegas de todo el Perú. Y por supuesto, mi agradecimiento enorme a esta iniciativa y esfuerzo realmente grandioso que realizan las sociedades científicas y en esta semana, como usted bien lo ha explicado, a la Sociedad Peruana de Pediatría. Para permitirme estar con los colegas a nivel nacional para conversar sobre un tema que creemos que es todavía un problema de salud importante, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo. Si bien el día de hoy vivimos una pandemia catastrófica que tiene alta mortalidad y alto grado de contagiosidad, desde hace 40 años vivimos también una pandemia que ha ido, digamos, disminuyendo nuestra sociedad, fundamentalmente produciendo discapacidad en las personas. Sin embargo, a la fecha, después de 40 años, no hemos sabido combatirla. No existe una estrategia efectiva que haya sido demostrada en ninguna parte del mundo para poder prevenirla o para poder frenarla. Por lo tanto, creo que es importante revisar el tema de obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus en los niños. El día de hoy, fundamentalmente, nuestra reunión está orientada a discutir o conversar sobre tres objetivos. Uno, sobre los métodos de diagnóstico para la obesidad en los niños, la importancia del síndrome metabólico, un tema controversial en los niños, y existe o no una asociación entre la obesidad del niño y las enfermedades no transmisibles, y fundamentalmente hablaremos sobre las estrategias para su prevención. Vamos a abordar diferentes temas en este contenido. Primero hablaremos un poco de la definición de obesidad, luego hablaremos sobre la definición del síndrome metabólico en los niños, los factores asociados a obesidad, si la obesidad tiene relación o asociación con la obesidad del adulto y las enfermedades no transmisibles, veremos un poco el impacto y la magnitud de este problema, haremos una revisión de las estrategias que principalmente se han dado a lo largo de los 40 años en nuestro país y en todo el mundo a través de las organizaciones internacionales científicas, y finalmente haremos algunas conclusiones y recomendaciones.
Respecto a la definición de obesidad, es tan simple como decir la obesidad es el exceso del acúmulo de la grasa, pero sin embargo, la obesidad, a diferencia, por ejemplo, de la anemia, tiene una correlación o una asociación directa con un efecto adverso en la salud de las personas. Y esto ya se conoce desde hace muchos años, hace más de 50 años, cuando se hablaba del índice de masa corporal en los adultos. Y se encontró una asociación directa entre tener un índice de masa corporal de 25 o 30 asociado a enfermedades metabólicas y cardiovasculares. En niños, a lo largo del tiempo de los años 60, se han ido, digamos, proponiendo varias estrategias o métodos, como Gómez, que hablaba del peso para la edad, McLaren, Shukla, una serie de métodos, y finalmente en el año 2006, la CDC y finalmente, digamos, la OMS. Sin embargo, en esa controversia y amplia variedad de, digamos, de estrategias o métodos para diagnosticarla, Deonis creo que hace un resumen muy importante de cuál debería ser, digamos, la estrategia para poder definir cuál es el mejor método para poder identificar a un niño con sobrepeso o obesidad. Ella dice que hay 3 parámetros fundamentales. Hay que hablar sobre el indicador antropométrico, puede ser peso-edad, puede ser peso-talla o puede ser índice de masa corporal. Sobre la población de referencia, si es una población americana, es una población europea, es una población peruana, y el punto de corte que vamos a utilizar. Al respecto, cuando uno habla del indicador como índice de masa corporal, en el mundo existen 3 propuestas y las propuestas más utilizadas y más grandes en todo el mundo. La CDC, que fue publicada en el año 2000, la OITF, que es la Federación Internacional de Obesidad, en el año 2000 también, y finalmente la OMS en el año 2006. Fíjense que antes del año 2000, en realidad, no se hablaba de índice de masa corporal en los niños, y no se ha hablado de índice de masa corporal, se ha hablado de otros indicadores que en la fecha, felizmente, después de la publicación de la OMS, ya prácticamente han dejado de ser usadas. Respecto al punto de corte, fíjense ustedes que la CDC nos habla de más percentiles, 85 y 95, y cuando uno quiere más o menos relacionarlo a la Z-score o al puntaje Z, diríamos que esto va entre 1 a menos 1.67 en desviaciones estándar, y de obesidad por encima de 1.67. La OITF tiene valores muy parecidos, y lo más importante es que esto parte desde los adultos, porque los adultos sabemos que tienen una asociación directa a un índice de masa corporal de 25 como sobrepeso y de 30 para obesidad. Entonces hay una asociación directa entre índice de masa corporal, digamos, de las proyecciones que hacen la CDC para los adultos. Igual ocurre con la OMS. La OMS también se ajusta un poco a estos indicadores de los adultos de 25 y índice más para sobrepeso y 30 de obesidad. Y los puntos de corte también son distintos. Y lo más importante probablemente la OMS, que el año 2006 ya propone estrategias básicamente basadas en el puntaje Z. Entonces, y la OMS agrega un valor que es interesante, hablar del riesgo de sobrepeso, que cuando un niño ya está en riesgo de sobrepeso, sin necesidad de llegar al estado de sobrepeso, obesidad, porque estas 2 condiciones ya constituye una patología. Hablar del riesgo de obesidad significa estar entre 1 y menos 2 desviaciones estándar, especialmente en los niños menores de 5 años, ¿no? Sobrepeso de 2 a 3 y mayor de 3 desviaciones estándar, hablamos de obesidad. Los puntos de corte son distintos según el método que uno utiliza. Estas son las curvas de la CDC y la OMS que están publicadas en la web de cada una de estas 2 grandes, digamos, sociedades científicas. Cuando analizamos la población de estudio, fíjense las diferencias importantes que hay entre las 2 curvas más importantes que se utilizan frecuentemente en los niños. La CDC, publicadas en el 2000, y la OMS en el 2006. La fuente de datos es interesante porque la fuente de datos para la CDC son básicamente población americana de diferentes estudios transversales en población netamente americana, que utilizó y que excluyó niños de muy bajo peso. A diferencia de la OMS que digamos, incluyó a 6 países del mundo, diferentes países del mundo, y son datos longitudinales, no son datos transversales. Eso probablemente es una de las cosas, de los valores agregados más importantes para las curvas de la OMS. Y en segundo lugar, los criterios de inclusión, fíjense ustedes, no incluyó a sujetos por encima de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces las curvas en realidad no servirían para la parte de altitud en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Pero sí incluyeron a chicos a término, excluyeron a los niños de partos múltiples o que tenían morbilidades importantes. Y lo más importante, tal vez, y esto es una de las cosas más importantes, por eso se considera que la OMS tiene estándares, no solamente una guía de crecimiento, sino es un estándar de crecimiento, porque los niños incluidos, aparte de ser niños a término y donde se han incluido muchas comorbilidades,
fueron niños que recibieron lactancia materna exclusiva, a diferencia de las curvas de la CDC, de la población americana, que hasta solo 1/3 recibió lactancia materna exclusiva y solo en los 3 primeros meses de la vida. Entonces, esto es extremadamente importante tener en consideración cuando uno quiere tomar una decisión sobre qué curva utilizar. El problema se hace un poco más agudo cuando vemos a los niños menores de 2 años, porque ahí la controversia es mucho mayor. Entonces, ¿qué utilizan los niños menores de 2 años? ¿No? El peso de la talla se utiliza frecuentemente y otros utilizan el índice de masa corporal. Sin embargo, el estudio de Roy y colaboradores nos dice que probablemente utilizar el índice de masa corporal propuesta por la OMS en el año 2006 tiene mejor valor predictivo, ¿no? Para definir o establecer el grado de riesgo de sobrepeso o obesidad en los niños en los 2 primeros años de la vida. Por lo tanto, ellos aconsejan utilizar el índice de masa corporal. Si lo vemos en un ejemplo, por ejemplo, vamos a ver un niño de 4 años que pesa 19 kilos, talla 1 metro, entonces su índice de masa corporal, la división entre esos dos es simplemente 19. Si ubicamos el 19 acá en este punto, 19, y vemos los puntos punteados que corresponden a la CDC, este niño cae en el concepto de obesidad. Pero cuando vemos la línea, digamos, corrida, y son las curvas de la OMS, el diagnóstico es sobrepeso. Esta discrepancia es extremadamente importante conocerla. Por eso cuando uno ve a un niño menor de 5 años debe saber cuál de las dos curvas es más importante para utilizar. La conclusión desde nuestro punto de vista es que debe utilizarse las curvas de la OMS, especialmente en los niños menores de 5 años, y el indicador debe ser el índice de masa corporal. Lamentablemente, en nuestro país, el programa de crecimiento y desarrollo que se desarrolla en los CRES en diferentes partes de todo el país, no utilizan ningún parámetro para identificar a los niños menores de 5 años con sobrepeso o obesidad. No utilizan ni el peso talla ni el índice de masa corporal. Es un craso error que debe ser corregido rápidamente en nuestro país, porque una forma de empezar a prevenir rápidamente la enfermedad o la obesidad y sobrepeso en los primeros años es justamente identificando rápidamente esta condición y por los profesionales de la salud. Respecto al síndrome metabólico en los niños, el síndrome metabólico en los niños es un tema que, digamos, cuya fisiopatología es claramente conocida y se sustenta en 5 parámetros: en el incremento de los triglicéridos, la disminución del HDL, el incremento de la glucosa, el incremento de la presión arterial y el incremento de la cintura o del perímetro de la cintura. Estos 5 parámetros se extrajeron de los adultos y la fisiopatología es claramente conocida y está relacionada directamente al incremento del tejido adiposo, fundamentalmente a nivel visceral, que se encadena una serie de mecanismos de inflamación, resistencia a la insulina y una activación de un eje neurohormonal. Y todo esto lleva a un síndrome metabólico. Sin embargo, ¿cómo estamos en los niños respecto a este diagnóstico en general y qué importancia le damos y qué importancia debemos darle? Decíamos que el síndrome metabólico es una denominación que parte de los adultos. La OMS lo acuñó del año 2000, dijo, esto se va a llamar síndrome metabólico, pero antes se hablaban de una serie de nombres. Entonces dice, se basa en 5 criterios, que son la circunferencia de la cintura, los triglicéridos, HDL, glucosa y presión arterial. Eso fue netamente para los adultos. Cook, en el año 2003, por vez la primera persona que empieza a hablar de este síndrome en los niños, utilizando los mismos criterios que los adultos, pero con diferentes puntos de corte. Posterior a él han venido otros investigadores como Cruz, la misma Federación Internacional de Diabetes, la Academia Americana de Pediatría y finalmente la IDEFEX, que es de los europeos, donde hablan de diferentes puntos de corte, pero siempre basado en los 5 parámetros. Entonces, no hay consenso sobre los puntos de corte, pero sí hay consenso sobre los parámetros para definir síndrome metabólico. ¿Y cuál es la importancia de identificar este problema o no en los niños? La pregunta inicial de repente sería, ¿existe o no síndrome metabólico en los niños? En algunos estudios que hemos hecho nosotros en la unidad de endocrinología pediátrica del Hospital Cayetano Heredia, hemos encontrado que el 40.7% de niños de 2 a 5 años, bajo los criterios de la Academia Americana de Pediatría, tendrían esta condición de síndrome metabólico. Y cuando uno utiliza la Academia Americana de Pediatría y la IDF, o la Federación Internacional de Diabetes, encuentra también valores bastante altos. O sea, es casi el 50% de niños obesos que tienen esta condición de síndrome metabólico.
Entonces la pregunta sería, ¿es importante identificarlos o no? En realidad no se conoce la utilidad clínica a largo plazo de la identificación precoz de esto, pero lo que sí se recomienda es probablemente empezar a identificar un incremento de triglicéridos, la disminución del HDL, la presencia de una presión arterial elevada de un niño obeso, ¿no? O el incremento del perímetro abdominal en estos niños. ¿Y el síndrome metabólico tiene relación o es un factor de riesgo para desarrollar síndrome metabólico en el adulto? Si esto fuera cierto, entonces tendríamos que actuar mucho más temprano, no en los adolescentes ni en los adultos, tenemos que actuar en los niños, porque si el síndrome metabólico tiene relación con esto, habría que actuar mucho más precozmente. El estudio de Morrison sí demuestra que definitivamente el síndrome metabólico tiene 6.2 de riesgo relativo para hacer síndrome metabólicos en los adultos. Y esto es extremadamente importante, tanto para hacer síndrome metabólico como para hacer enfermedad cardiovascular. Entonces, sí existe un riesgo mayor del niño con síndrome metabólico de niño a la etapa del adulto. Entonces, este estudio demuestra ese evento que es extremadamente importante conocer. ¿Cuáles son los factores asociados a la obesidad? Sobre este tema se ha hablado muchísimo desde hace muchos años y se han actuado sobre estos factores de diversas formas. Se ha hablado de la contribución genética, se ha hablado del ambiente obesógeno, se ha hablado de factores epigenéticos, etc. Y mucho más aún todavía en este periodo de enclaustramiento que vivimos a nivel mundial, donde probablemente se ha disminuido, se ha incrementado el ambiente obesógeno por el incremento de la ingesta de carbohidratos o la menor actividad física. ¿De acuerdo? Eso probablemente ha incrementado la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños y probablemente en todos los grupos etarios. Sin embargo, en los últimos años se está hablando un poco más sobre la obesidad fundamentalmente en los niños en los 2 primeros años de la vida. Y esto es extremadamente importante conocerlo. Entonces ya no se habla solamente de factores post-nacimiento, sino factores prenatales, factores asociados a la lactancia materna o factores asociados a la alimentación complementaria, que son fenómenos mucho más precoces y más importantes. El estudio de Wu demuestra en este concepto de los primeros 1000 días de la vida, en esta revisión sistemática que hacen ellos, donde, digamos, evaluaron 282 estudios prospectivos, encuentra como factores de riesgo al alto incremento de peso previo al embarazo de la madre. O sea, el hecho de embarazar ya estando obesa es un factor de riesgo. Tener un incremento mayor durante el embarazo también es otro factor de riesgo. El alto peso al nacimiento o una rápida ganancia de peso en los primeros meses, fundamentalmente en aquellos niños que reciben las fórmulas infantiles o aquellos niños que tienen una alimentación complementaria antes de los 6 meses de la vida, en los 4 o 3 meses de la vida. Y este estudio es interesante porque de alguna forma podría reorientar los mecanismos de prevención y control de este problema del sobrepeso y obesidad más a etapas más precoces de la vida. Y no solamente en los primeros 2 años de la vida, sino también actuar en la madre gestante. Sobre la lactancia materna se ha hablado muchísimo, por los años 90 no se sabía si era o no era, había mucha controversia. Sin embargo, estos 2 metaanálisis relativamente recientes, uno de Yang y colaboradores, demuestran que la lactancia materna tiene un OR como factor protector, ¿no? Aun cuando los estudios que se incorporaron tuvieron alta heterogeneidad, de todas maneras es un estudio que es interesante y aboga por el hecho que la lactancia materna tiene un factor protector. Un estudio mucho más reciente de Horta y colaboradores, donde ellos seleccionan ya, Horta hace su segundo metaanálisis sobre este tema, incluye a 105 estudios de alta calidad. Ellos encuentran también un efecto protector de OR de 0.74, y no solamente para el sobrepeso y la obesidad, sino también para la diabetes mellitus, también el factor como un factor protector. Entonces, esto es extremadamente importante conocerlo para defender a la lactancia materna como una de las estrategias más importantes en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, como estamos en lactancia materna en Latinoamérica, por ejemplo, es lamentable ver que solo 1/3 de la población de Latinoamérica se beneficia con lactancia materna y que en los denominados hospitales amigos del niño, pese a que el 89% tiene esta denominación, solo el 3.5% de niños nacen en condiciones, digamos, de estos hospitales de madre-niño, y asociados a múltiples factores por qué el niño no se adhiere a la lactancia materna exclusiva.
¿Cómo estamos en el Perú? En el Perú mantenemos una meseta en un país pobre, mantenemos una meseta en los últimos 20 años sobre lactancia materna exclusiva. Y esto es algo que debe llevarnos a la reflexión. ¿Por qué nuestro país mantiene una meseta? ¿Qué factores están involucrados para decir por qué no incrementamos la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de la vida en nuestros niños? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué nos hemos mantenido una meseta? ¿Las políticas son ineficientes? ¿Qué está pasando? Entonces, algo que tenemos que indagar, investigar. La rápida ganancia de peso en los primeros años, sin lugar a dudas, asociado fundamentalmente al inicio de fórmulas o fórmulas artificiales, es el factor más importante y tiene relación con sobrepeso y obesidad en los primeros años de la vida. ¿Cómo perciben los padres de familia o las madres a sus hijos en los primeros años, especialmente en los primeros años de la vida? Por ejemplo, en este estudio que fue realizado para niños de 2 a 5 años, el 88.3% de las madres califican como normal a sus hijos que tienen riesgo de sobrepeso. Y lo califican, el 50% califica como normal a sus hijos que tienen sobrepeso. Esto constituye un problema de percepción importante. Significa que todavía incluso la comunidad y la familia no ha percibido, no tiene una sensibilidad adecuada sobre el sobrepeso y la obesidad, especialmente en los niños menores de 5 años. Y esto también es importante probablemente en los profesionales de salud, donde existe una subestimación del concepto de obesidad en los primeros años de la vida. Respecto a obesidad, si está asociado a enfermedades no transmisibles, es otro tema que se ha discutido a lo largo de muchos años, entendiéndose que la obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria, que tiende a perpetuarse. Entonces, ese es un tema que valdría la pena conocerlo. Si el infarto cardíaco, el accidente cerebrovascular, las enfermedades vasculares, el síndrome de los adultos, tienen relación con estos problemas de obesidad y síndrome metabólico en los adolescentes o etapas escolares, o si tienen más aún relación con los primeros 2 años de la vida, o si tienen más aún relación con la etapa, digamos, la etapa prenatal durante la gestación. El estudio de Yunala y colaboradores es un estudio importante porque incluyó 4 cohortes, las cohortes más importantes en el mundo, ¿no? La cohorte Bogalusa, Muscatine, una cohorte de Finlandia y la cohorte de Australia, y ellos, incluyendo niños en edades, fíjense, en niños de bajas edades, y un seguimiento muy largo de 23 años en promedio, ellos demuestran que definitivamente hay una relación. Vamos a tratar de establecer y entender este estudio porque es muy importante. Yunala y colaboradores clasificaron a su población de estudio en 4 grupos. El primer grupo son aquellos que nunca fueron obesos, ni de niños ni de adultos. Sería la población normal o la población control, que fue el mayor grupo de población. El segundo grupo fue la población que fueron obesos o sobrepesos en la infancia, pero dejaron de ser obesos en la adultez. Y el tercer grupo son aquellos que fueron obesos desde que nacieron y toda su vida fueron obesos, nunca dejaron de ser obesos. Y el grupo cuarto son aquellos que fueron normales en la infancia, no tuvieron obesidad en la infancia, pero se hicieron obesos durante la adultez. Son 4 grupos bien diferenciados. ¿Y qué hallazgos tienen ellos? Fíjense, es algo muy interesante, porque en los niños normales, ¿no? Los niños normales, el 14.6% se hace obeso en la etapa adulta. Pero los que tienen sobrepeso, los niños con sobrepeso, ya el 64% termina siendo obeso en lo adulto. Y de los obesos, niños obesos, el 82.3% termina siendo obeso en la etapa adulta. O sea, hay una asociación. Pero más importante que ello es ver este cuadro, que es, digamos, el metaanálisis que ellos hacen respecto a los grupos. Acá vemos al grupo 2 y el grupo 1, que son el grupo 1, recuerden que es el grupo control que nunca fue obeso. El grupo 2 es el niño son los niños que fueron obesos de niños, pero dejaron de ser obesos los adultos. En estos chicos, no hay diferencia significativa respecto, digamos, a ser un factor de riesgo la obesidad del niño respecto al adulto. No existe obesidad, no existe relación respecto a la obesidad ni a la posibilidad de una enfermedad cardiovascular como factor de riesgo. Este riesgo es 0.88 y va de 0.75 a 1.004. Al usar la unidad no podríamos afirmar que si existe o no existe. Y esto es interesante. Significa que los niños que fueron obesos en los primeros años de su vida y dejaron de ser obesos pueden eliminar ese factor de riesgo. Por lo tanto, los mecanismos y las estrategias de prevención deben estar orientadas a este grupo de obesos que deben dejar de ser obesos para no continuar con el riesgo de enfermedad cardiovascular en el futuro.
Y esto es muy importante cuando uno lo ve, compara el grupo 1, el grupo control, con el grupo de aquellos que siempre fueron obesos. Y la diferencia es claramente notoria. Existe un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en el futuro o de adiposidad en el futuro. Y también ocurre entre el 1 y el 4. O sea, el grupo 1, que es el control, y el grupo 4, aquellos chicos que no fueron obesos de niños, pero se volvieron obesos de adultos. Entonces, la obesidad del adulto también es un problema importante y también está asociado a riesgo cardiovascular. Entonces, este estudio de Yunala probablemente es uno de los estudios más importantes que nos muestra la asociación entre la obesidad del niño y el riesgo de enfermedad cardiovascular entre el niño obeso y la etapa del adulto. Hicimos en un estudio más interesante para, digamos, evaluar el factor a la obesidad como factor predictivo para la obesidad en el adulto. Esto es una revisión sistemática con metaanálisis. Hicimos, que incluyó, digamos, a 15 estudios longitudinales utilizando el índice de masa corporal, fíjense, y incluyeron solamente niños de 7 a 11 años. Lo que pasa es que el índice de masa corporal, recuerden que no se utilizaba, antes del año 2000 no se utilizaba el índice de masa corporal, utilizaban otros parámetros. Entonces, en esos estudios, ellos, digamos, incluyen niños de 7 a 11 años y de 12 a 18 años y mayores de 20 años. Excluyeron a los chicos menores de 7 años. ¿Y qué encuentran ellos en su forest plot o su metaanálisis? Ellos encuentran que los chicos obesos de 7 a 11 años tuvieron un riesgo de continuar siendo obesos de 4.86 en la etapa adulta. Y cuando la obesidad era de 12 o más, el riesgo era mucho mayor de continuar siendo obesos. Entonces, estos estudios de Sigmos, de Yunala, demuestran definitivamente que existe correlación entre la obesidad del niño, la obesidad de la etapa del adolescente y la obesidad del adulto y su asociación con enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la magnitud y el impacto de este problema? También muchas veces se ha hablado sobre esto. Sabemos que en el mundo está disminuyendo la desnutrición crónica y se está incrementando de manera paralela el sobrepeso y la obesidad. Eso es un hecho claramente conocido y afecta especialmente en los últimos años, en las últimas 2 décadas, a los niños menores de 5 años. Este panorama lo hemos vivido hace tiempo, en los años 40, en los 70 pues, la desnutrición crónica era muy importante, pero en los años recientes el incremento del sobrepeso y la obesidad en todas las regiones del mundo son muy importantes. En nuestro país hay una circunstancia parecida, baja la desnutrición, pero sube el sobrepeso y la obesidad. Las causas de muerte como magnitud lo demuestran. Hay una variación importante de causas de muerte, aunque las enfermedades isquémicas del corazón y el infarto son las causas más importantes. En los últimos años la diabetes aparece como una enfermedad muy importante. Las enfermedades no crónicas, no transmisibles, aparecen como las causas más importantes. En nuestro país, el 70% de los años de vida perdidos saludables se deben a enfermedades no transmisibles, ¿no? Y afecta especialmente a una población productiva de 45 a 59 años. Y la diabetes mellitus es la causa más importante. Nuestro país no está excluido del problema de la obesidad y sobrepeso en todo el mundo. Y nuestro país tiene una doble carga, digamos, de enfermedad por desnutrición y por sobrepeso, obesidad. Eso le ocurre a los países en desarrollo. Y esto tiene un impacto enorme en el aspecto económico y en los costos de atención en la salud, con pérdidas en la producción enormes, y definitivamente por eso que se entiende que implementar estrategias de prevención son costo beneficiosas y son muy importantes. ¿Qué estrategias se han desarrollado a lo largo de todo el tiempo en el mundo? Básicamente la OMS y la ONU orientadas hacia 2 objetivos de desarrollo sostenible: eliminar todas las formas de malnutrición que incluyen a las formas de sobrepeso, obesidad, y reducir a las enfermedades no transmisibles, digamos, en el 30%. ¿Cuánto de esto se ha logrado? Yo diría que muy poco. Al contrario, la obesidad y las enfermedades no transmisibles siguen en incremento en todo el mundo. Los esfuerzos múltiples de la OMS para dar indicaciones desde los años 2000, prevención de enfermedades no transmisibles, buena alimentación, más actividad física, excepto en el año 2011 cuando la ONU interviene y propone la intervención de estrategias multisectoriales, porque esto no es un problema netamente de un sector, sino es de muchos sectores, y a la atención primaria como la piedra angular para la prevención. Y en el año 2013 la OPS, donde empieza a hablar de la necesidad de hacer investigación para abordar este tema de manera importante. Luego, por los años 2015 y 2016, se habla sobre la obesidad en los niños y cómo frenar la obesidad en los niños con diferentes estrategias, como una de las que hace poco salió en nuestro país de los octógonos, pero mucha gente probablemente lo desconoce, porque una sola estrategia aislada no tiene ninguna importancia, absolutamente nada. Tiene que ser una estrategia mucho mayor.
Si yo suelto una estrategia aislada, probablemente se pierde, es como echar un balde de agua en una piscina. Entonces las estrategias van por un liderazgo importante, acciones multisectoriales y implementar acciones por diferentes etapas de la vida y fundamentalmente actuar en el primer nivel de la atención, donde muchos de nuestros colegas actúan a diario. Hay ahora acciones sobre los niños menores de 5 años y hay estrategias, digamos, propuestas hasta el año 2025, donde una de las estrategias más importantes es decir, financiamiento, porque si yo no tengo financiamiento, no tengo recursos, no tengo médicos, no tengo enfermeras, no tengo implementos, no tengo balanzas, no tengo talímetros, no tengo simplemente papelería, pues no puedo hacer nada. Entonces tiene que haber un financiamiento para los recursos necesarios para que esto pueda ser realmente efectivo. Y lógicamente que exista información y retroalimentación de los resultados. Entonces, en conclusiones y recomendaciones diríamos, el índice masa corporal es un indicador sencillo y práctico. Hay que utilizarlo y utilizar las curvas de la OMS, especialmente en los niños menores de 5 años. Es importante que a todo niño con sobrepeso y obesidad evaluemos su presión arterial, su circunferencia de la cintura, hacer un perfil lipídico, una glucosa, para evaluar su riesgo cardiovascular. La lactancia materna debe ser defendida a capa y espada. La alimentación complementaria debe iniciarse después de los 6 meses. Si bien estamos incrementando en sobrepeso y la obesidad y bajamos de la desnutrición crónica, creo que el tema que viene de manera importante es las enfermedades no transmisibles. Y esta fuerte asociación que existe entre obesidad y enfermedades no transmisibles en el adulto deben llevarnos a una reflexión enorme y probablemente actuar desde los primeros años de la vida. Esto es importante porque es costo beneficioso, especialmente para países como el nuestro, donde la lactancia materna debe estar en un 80-90% de lactancia materna exclusiva. Estamos en un 68-69% en una meseta desde hace 20 años. Por lo tanto, lo que se recomienda es un abordaje sistémico de este problema, donde se conformen equipos multisectoriales que incluyan todos los actores claves, un fuerte liderazgo desde el gobierno central, que pocas veces se ha hecho. Yo hacía un paralelo respecto a la enfermedad, a la pandemia que vivimos en este momento. En algún momento el gobierno tuvo un liderazgo muy importante sobre esta enfermedad, ¿de acuerdo? Con un abordaje multisectorial, porque estaba el presidente y muchos sectores involucrados en la lucha contra esta pandemia. Igual debería hacerse la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Pero ¿cuántos países han tenido un abordaje sistémico y han hecho planes integrales? Pocos, realmente. Y la acción en el primer nivel de la atención, la piedra angular está en la prevención y en el primer nivel de la atención, con indicadores que se retroalimenten, al saber cómo estamos avanzando, cómo estamos yendo. Tiene que haber un financiamiento, asegurarse un financiamiento adecuado para materiales y recursos de todo tipo. No hay que descuidar a la lactancia materna, esta es una indicación específica porque la lactancia materna está científicamente demostrada como un factor protector. Y lo que nos falta muchísimo en nuestro país, y eso inculco a muchos de los médicos jóvenes, a la investigación, a realizar investigación científica necesariamente para cerrar las brechas de nuestro conocimiento y continuar mejorando en este problema del sobrepeso y la obesidad que afecta a nuestro país y a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emilio Cabello. Excelente exposición.